Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Giovanni Andrés Echeverri Quintero y esta presentación es para la asignatura de Física General, donde daremos una breve explicación de la sesión 3, el informe de práctica sobre teoremas de conservación. Esta es mi cédula para efectos de que no haya plagio. A continuación le daré una pequeña explicación sobre el informe de este laboratorio. Entonces comenzamos. Vamos a hablar sobre el teoremas de la conservación de energía, ¿cierto? Entonces, en la introducción aprenderemos sobre la conservación de la energía con un patinador, un simulador. Exploraremos las diferentes pistas, observaremos la energía cinética, la potencial y la fricción a medida que se mueve. El montaje y procedimiento experimental es que consta de un simulador donde analizaremos la energía en la pista de patinaje. Trabajaremos en la pista parabólica y la pista de la montaña rusa. Los componentes que conforman esta interfaz para el desarrollo de esta actividad son la pista parabólica, pista para descenso, pista para montaña rusa, interruptor para mostrar los gráficos de barras, interruptor para mostrar la cuadrícula, también interruptor para mostrar el velocímetro y el control deslizante para ajustar la masa del patinador. Aquí tenemos el pantallazo del simulador. Precisamente es este el simulador. Aquí tenemos, como les dije anteriormente, aquí podemos seleccionar la cuadrícula, la velocidad, gráfico de barras y gráfico de pie, donde aquí podemos analizar también de otra forma cómo se ve el comportamiento de la energía cinética, la potencial y la térmica. Pero para el caso de nosotros, de esta práctica, vamos a trabajar solamente con estas dos cuadrículas, con estas dos medidas, la de mostrar la cuadrícula y la velocidad. Vamos para el trabajo. Entonces, la primera actividad consta que debemos llenar esta tabla donde debemos colocar el patinador en una altura inicial y mirar la altura de retorno. Entonces, para este ejercicio le entregaron que la altura inicial de 1 metro, mirar a ver a qué altura de retorno llega el patinador. Vamos a hacer una sola explicación para no tener que explicar estos cuatro. Voy a escoger la de 3.5 metros. Vamos para el simulador, ponemos el patinador a una altura de 3.5, tenemos 3.5 acá 2, 3 metros y a ojímetro 3.5. Pongamos un movimiento lento y le damos. Como podemos ver, el patinador, su distancia, la distancia a la altura de retorno, vamos a darle un poquitico más, hasta ahí, es igual a la misma altura en que comenzó. Vamos a darle otra vez para que puedan ver. Listo. Entonces, según la actividad, debemos llenar esta tabla. Aquí la llenamos, tenemos las evidencias. Yo trabajé con altura de 2.5 metros y de 3.5. Aquí están las evidencias, los pantallazos. Entonces, explico los resultados obtenidos en términos de conservación de la energía mecánica. Entonces, en estas dos gráficas podemos observar que la posición del eje Y en su retorno es la misma altura cuando comienza el patinador a deslizarse. En términos de conservación de energía, la energía mecánica total en su punto de retorno es igual a la energía potencial del patinador, ya que la energía cinética en su punto de retorno es igual a 0. Entonces, para la siguiente actividad debemos tener en cuenta el último número de nuestro dígito de cédula. Entonces mi último número de dígito es el 6. Según la guía debo hacer la actividad 3, un examen detallado del movimiento en la pista para el descenso.
En la guía decía que la pista para descenso, pero en la explicación que nos dio el profesor, él nos aconsejó trabajar la pista parabólica, seguir haciendo esta actividad en la pista parabólica. Entonces, usando el control deslizante para la masa del patinador, ajuste el mínimo valor de la masa mediante el selector para tipo de pista. Active la pista para el descenso, la del centro. Ahora examinaremos el movimiento que toma lugar si liberamos el móvil desde un punto de altura y igual a 7, en este caso vamos a 6, porque el simulador solamente me entrega hasta 6 metros de altura, y con los valores observamos que los valores observados complete la tabla. Entonces tenemos la altura, la velocidad, la rapidez de inicio en el punto 0 y después lo elevamos al cuadrado. Vamos a hacer solamente una sola explicación. Vamos a colocarlo a 6 metros de altura. Entonces, colocando el patinador a 6 metros de altura, vamos a analizar la velocidad que alcanza el patinador cuando llegue aquí a 0, a la altura de 0. Movimiento lento. Vamos aquí a darle suavecito. Bueno, me fui muy para atrás. Otra vez comienzo. Claro. Ahí. Entonces podemos observar que el patinador, ya estando a 0 metros de altura, su velocidad en ese momento era de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,8 metros sobre segundo la velocidad. Y con esa velocidad yo trabajé. Entonces, llenando la gráfica, perdón, la tabla, tenemos que la velocidad en ese momento era de 10,8. Aquí la tenemos. Vamos para la tabla de Excel. Entonces tenemos que, bueno, esto se está quedando pegado, ahora sí. Tenemos que a 10,8, estando en 0, cuando arrancó a una altura de 6 metros, el valor de esa velocidad elevado al cuadrado es de 116.64. Entonces, respectivamente llenamos estos valores acá en diferentes alturas y tenemos este resultado. Al tener este resultado tenemos la gráfica experimental, que es de la altura con respecto a la velocidad al cuadrado. Aquí la tenemos. Tenemos la ecuación que nos entrega esta gráfica. Entonces seguimos con la explicación. Después de esto, después de llenar esta tabla, nos dice que ahora vamos a confrontar los resultados experimentales contra el modelo teórico, aplicando el modelo profesional para análisis de datos experimentales, que consiste en determinar una fórmula matemática empírica que represente fielmente estos datos. Entonces, para poder hallar el modelo teórico tenemos estas tres ecuaciones. La ecuación 1, donde tenemos la energía cinética es igual a un medio sobre la masa por la velocidad al cuadrado, la potencial es igual a masa por gravedad por altura, y tenemos la tercera ecuación donde es igual a la energía cinética final más la potencial final, que es igual a la cinética inicial más la potencial inicial. Entonces, con estas tres ecuaciones hallamos esta cuarta ecuación, donde vamos a poder hallar teóricamente la velocidad. Entonces, colocando, acá tenemos la tabla, vamos a trabajar con las mismas alturas, colocando hallando pues por medio de esta fórmula, ya tenemos la velocidad en el punto 0 de altura cuando comenzamos a deslizar el patinador a 6 metros de altura, y esta es la velocidad de 10.95 metros sobre segundo, y elevado al cuadrado nos da 120.
estos cálculos se hicieron en Excel. Aquí están las fórmulas, como pueden ver ahí, están las fórmulas. En cada casilla está su respectiva fórmula para poder dar esta solución. A tener ya esta solución, tener ya la tabla llena, vamos a graficar de nuevo. Tenemos la gráfica en modo teórico, acá la tenemos con su respectiva ecuación. Ya con las dos ecuaciones, tanto la experimental y la teórica, vamos a hacer un análisis de esa relación para poder hallar el error porcentual. Entonces, según el ejercicio nos pide que hallemos el error, una comparación global entre la experimental y el teórico. Entonces, con la fórmula que nos entrega la guía, en mi caso me dio que el error porcentual es de menos 2.2%. Entonces, como les dije, aquí ya se llenó pues la tabla tanto en Excel, se coloca acá se termina de llenar en Word para el formato, y damos por terminado la explicación de la actividad del laboratorio 3 de los teoremas de conservación de energía. Eso es todo por hoy. Bueno, antes de despedirme, las conclusiones. Entonces, mis conclusiones es que cuando el patinador está en reposo no tiene energía cinética, pero sí contiene energía potencial. Cuando se pone en movimiento, es decir, baja su energía potencial, disminuye, aumenta la energía cinética. En este confort, voy a borrar acá, aumenta la energía cinética, y al perder fuerza, toda la energía se vuelve potencial de nuevo. Esto comprueba que la gravedad influye enormemente en la energía potencial y cinética. Bueno, una observación. Los datos teóricos se trabajó con una gravedad de 10. Tanto el simulador en la parte experimental se trabajó también con una gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y el teórico también lo trabajé con ese mismo valor de 10. Bueno, muchachos, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias, me despido. Como les recuerdo, mi nombre es Giovanni Andrés Echeverri. Que tengan un feliz día y hasta luego.